misericordia, oh Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad, Jesús. Gracias por tu poder, Señor Jesús. Espíritu Santo, convence de pecado, Jesús. Espíritu Santo, trae luz en esta hora, Jesús. Saca la verdad, oh Dios, saca la verdad, Jesús. En medio de la mentira, oh Jesús, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Poderoso Dios, poderoso Rey Jesús. Tú extiendes tu misericordia sobre nosotros. Tú extiendes tu manto de gracia sobre nosotros, Dios. Gracias por tu poder. Gracias por tu salvación, Jesús. Gracias por el sacrificio en la cruz, Jesús. En esta mañana, aleluya, 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 Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Jesús. Gracias, 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 Señor Jesús. Ven con tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, Jesús. Espíritu de toda verdad, Espíritu que revelas al Hijo, Espíritu que revelas la luz al mundo. Habla en esta mañana a cada corazón, a cada mente. Yo te pido, Señor, que toda mentira, oh Dios, que ha sido sembrada durante siglos y siglos, años de tradiciones, oh Dios, trae tu verdad a la luz, Padre, en esta mañana, Jesús. Trae tu verdad, oh Dios. Señor, toda mentira, Señor, toda oposición del enemigo, Jesús, quítala en esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Que tu verdad, Señor, pueda fortalecerse en nuestros corazones. Que tu verdad pueda fortalecerse en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que podamos separar, oh Dios, lo bueno de lo malo, lo excelente de lo bueno, Señor. Que tú nos hables en esta mañana, Jesús, para que podamos dejar a un lado, Jesús, tantas tradiciones y tantas palabras y textos que hemos cogido, Señor, que hemos torcido, malinterpretado, Señor, que hemos roto. Que la verdad y la luz tuya salgan, Señor, y prevalezcan, Señor, sobre las mentiras, Padre. Espíritu de Dios, en esta mañana, Señor, sopla sobre cada vida, Jesús. Habla, Señor, y da testimonio a cada espíritu, Señor, de la verdad, oh Dios. Da testimonio a cada espíritu, Señor, que hay aquí en este lugar, de la verdad, oh Dios. No de la tradición evangélica, no de la tradición católica, no de la tradición musulmana, no de la tradición judía, de tu palabra, Señor. De la verdad absoluta, de los cimientos puestos por ti, Señor, por tus apóstoles y por tus profetas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Aleluya. Toma asiento.
Aleluya. Amén, aleluya. Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Aleluya. Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Esta es la base de toda esta serie que estamos predicando acerca de la Iglesia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Amén. No se me ofendan hoy. Amén. No vayan a por mí después. Pablo, ese apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo, que déjame decirte que me huele un poco que lo van a despreciar en estos últimos tiempos. Me parece a mí que van a poner en entredicho que él fue apóstol de Cristo. No sé por qué me da que no va a gustar a muchas personas en este tiempo las palabras de Pablo. Y quizás se agarren a que no anduvo con Jesús, o quizás se agarren a que esto, lo otro, pero Pablo fue apóstol de Jesucristo. Amén. Amén. Pablo escribió las 3/4 partes del Nuevo Testamento, y toda la doctrina que hoy llegó a nosotros, a nuestros días, fue prácticamente la de Pablo. Pablo fue un hombre que estuvo en el cielo con Jesús. Él lo cuenta. ¿Lo han leído? Dice en un momento de su testimonio, dice, no sé si en el espíritu, no sé si en la carne, pero yo sé de un hombre, está hablando de sí mismo, ¿verdad?, que fue llevado al tercer cielo y que vio cosas tremendas y que le fueron dadas palabras a decir que no podrían ser dichas a los hijos de los hombres. Pablo era un hombre que conocía lo que iba a suceder, era un hombre, como buen apóstol, era profeta también, ¿verdad?, tenía ese lado profético. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo está terminando su ministerio. Pablo se va a retirar a su buena jubilación. Pablo dice, bueno, señores, he estado ahorrando, el Estado me va a pagar ya tengo la paga vitalicia del Estado, ya tengo un dinerito ahorrado que fui ahorrando a lo largo de mi vida. Y me voy a descansar a un balneario que compré, un apartamento ahí en el sur de Tenerife. Me voy a descansar. Pablo dice, me van a cortar la cabeza. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Amén. Otra vez el cimiento puesto por Pablo. La iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo porque Él la ganó con su propia sangre. Y fíjate este versículo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, no amarán a las ovejas, no amarán la obra de Dios. Y de vosotros mismos, Pablo conocía, ¿verdad?, el material que tenía a su alrededor, y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. El jueves hablábamos de estar velando, amén. Velad, estar atentos, estar despiertos. Acordándoos que por 3 años de día y de noche. Aquí venimos un día, 2 días al culto. Con Pablo era todos los días, todas las noches. Una noche se pegó una charla tan larga que un joven se durmió y se cayó por la ventana y se mató. Y tuvo que ir a resucitarlo. ¿No sabían esa historia? O sea, Pablo cuando empezó a hablar, no había relojes, ¿verdad? Los relojes eran solares, entonces como era de noche, no se sabía qué hora era. Entonces él estuvo 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando los pastores amonestan con lágrimas, amén. Cuando los pastores les duele en el corazón, cuando tienes a la persona que tienes delante y ves que no estás llegando con el mensaje. Lloras, porque te gustaría agarrar a algunos por el pescuezo, ¿verdad? Abrirles la cabeza, meterles el evangelio, cerrar la cabeza, ya eres cristiano. Pero no podemos. Hay una voluntad humana, ¿verdad? Hay una voluntad nuestra que Dios ha puesto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Y Pablo está diciendo, a mi partida entrarán en medio de vosotros lobos. Uno de los lobos que entró, hoy vamos a hablar un poquito acerca de ciertas herejías de la iglesia. Hoy nos vamos a centrar en la primera iglesia, cómo nace la primera iglesia hasta nuestros días. Entonces voy a leer bastante más de lo que voy a predicarles así mirándoles a la cara, ¿eh? Porque no me sé todo. Después de la muerte de los apóstoles, ¿verdad? Comienza la decadencia de la iglesia. Ahora, todos los apóstoles murieron como mártires. No hubo un solo apóstol de Jesucristo que muriese retirado tranquilamente en un rancho de Texas. Fueron crucificados, decapitados, desterrados, ¿verdad? Olvidados. El único que quizás no sufrió una muerte tan rápida fue Juan, pero porque Dios lo tenía guardado para revelar el Apocalipsis ahí en la isla de Patmos, pero ahí estuvo desterrado. Y una vez que la iglesia se une con el Estado en el año 323, con el emperador romano Constantino, y declara al cristianismo como religión oficial del Estado. Constantino cesa la persecución de la iglesia sobre los cristianos, ¿verdad? Y esto trae unas cosas positivas y unas cosas negativas. Las positivas, se abren los templos de los cristianos, o sea, comienzan a abrirse un montón de templos por todos los lugares. El Estado hace donaciones para construir nuevos templos, o sea, el Estado empieza a dar dinero para construir nuevos templos. La iglesia fue exonerada de pagar impuestos, o sea, no se pagan impuestos hasta el día de hoy, 2000 años prácticamente después, sigue sin pagar impuestos. Oficializa el domingo como el día del culto en todo el imperio. Ya la primera iglesia ya celebraba los cultos el domingo, pero lo instaura como día nacional del culto. Termina con la crucifixión, prohíbe el infanticidio y prohíbe los juegos de los gladiadores. En principio se convierte, ¿verdad? En principio Constantino llega al Evangelio. También es verdad que se vio un poco abocado a ser cristiano porque ya los templos de los romanos estaban vaciando por causa del cristianismo. Todos querían ser cristianos. Pero también hubo cosas negativas, y es que aparecen las primeras imágenes en los templos. Como ellos absorbieron toda la cultura greco-romana, pues muchos de las iglesias empezaron a dejar y permitir ciertas imágenes y ciertas cosas ahí en los templos. El dinero que se da a las iglesias comienza a enriquecer a muchos pastores, a muchos diáconos, a muchos obispos. Comienzan a recibir sostén del Estado los líderes de las iglesias, y los ministros comienzan a ser una clase privilegiada. Esto hizo que hombres no consagrados comenzaron a gobernar las iglesias. Claro, si el Estado empieza a dar dinero a la iglesia, pues empieza la gente a cobrar del Estado, pues en vez de ser mecánico, pues soy pastor. En vez de ser ingeniero, ¿verdad? Pues me hago obispo y así pues voy creciendo.
Entonces todos comenzaron a unirse a la nueva religión del Estado sin haber nacido de nuevo, llenando la iglesia de hombres corruptos, ambiciosos, que comenzaron a corromper la iglesia. Los ministros comenzaron a hacer mucha pompa con sus vestidos, empezaron a vestirse bien, empezaron a usar el oro, la plata, las perlas y empezaron a ponerse gorros ostentosos. Comenzaron a mezclar la adoración a Dios con prácticas paganas y comenzó la adoración a María, la madre de Jesús, en sustitución de dos diosas romanas que eran Venus y Diana. Entonces la iglesia comenzó a dejarse influenciar por el mundo, por la arrogancia, por el orgullo y la inmoralidad. Y esto, hermano, nos enseña que la iglesia nunca debe de estar pegada al Estado. Debe de haber una diferencia entre el Estado y la iglesia. El mismo pueblo judío, el mismo pueblo de Israel, la palabra de Dios le enseña que cuando tuviesen reyes no podían usurpar el lugar del sacerdocio. Y cuando a Saúl se le ocurre, en una de sus locuras, coger y hacer de sacerdote, fue cuando vino el profeta Samuel y le dijo, locamente has actuado. Y desde ese instante dejó de ser rey de Israel. Porque Dios sabe, ¿verdad?, que una cosa es la iglesia, una cosa es el templo de Dios, una cosa es la iglesia que él ha comprado con su sangre y otra cosa es el Estado. Cuando a Jesús le vinieron y le dijeron, bueno, tenemos que pagar tributos al César, y el Señor le dice, bueno, denme una moneda, le dan una moneda y le dicen, ¿de quién es la cara donde está esa moneda? Del César. Pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Jesús separó iglesia de Estado. Dios nunca ha querido que la iglesia esté pegada al Estado. ¿Por qué? Porque el que paga manda. Amén. El que paga manda. Si tú recibes, si recibiésemos subvenciones del Cabildo, subvenciones del gobierno de Canarias o del Ayuntamiento de La Matanza, ¿verdad? Y por cualquier casualidad se te ocurre predicar alguna cosa que no les guste, pues te van a quitar las subvenciones y te van a hacer tantas y tantas cosas. Entonces, hermanos, la iglesia en la que está el apóstol Pablo está viéndola a él abocado a que está convirtiéndose y se va a convertir en algo de lo cual Jesús nunca quiso. La iglesia se divide en dos, ¿ok? Se divide en la iglesia de Roma y en la iglesia de Constantinopla. La iglesia que sale más fortalecida de este momento es la iglesia de Roma, que se impone en casi toda Europa. Casi todo el imperio romano, ¿verdad?, cae bajo la influencia de la iglesia de Roma, quedando la otra iglesia como la ortodoxa en Oriente, ¿no? ¿Han visto a estos hombres ortodoxos? Son griegos, rusos, etcétera, etcétera. Eso es la iglesia ortodoxa cuando se dividió en Constantinopla, ¿verdad? Entonces se levantan ciertas personas a predicar diferentes mensajes y teologías que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, Arnio. Arnio fue un presbiterio líder de la iglesia y crea lo que se conoce como el arrianismo. El arrianismo dice que Cristo es superior a todos los hombres, pero no es Dios. Y este es el fundamento de los testigos de Jehová. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, amén. Y todo lo que nosotros vemos a día de hoy ya ha existido anteriormente. Entonces, Arnio se presenta como, un líder de la iglesia y dice, pues a partir de ahora Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es otra persona, es una persona creada, es parte de la creación, es superior a los hombres, es superior a los ángeles, es superior a todo, pero no es Dios. Eso no es un fundamento bíblico, amén. Porque Juan dice en el Evangelio de Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Así que la existencia de Jesús como Dios ya existía en la eternidad anterior. Apolinar, un obispo que decía que Jesús sí era Dios, pero que no fue 100% humano cuando estuvo sobre la tierra. Aceptaba al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, pero en aquel concilio, por ejemplo, de Constantinopla, empiezan a combatir todas estas herejías que se están levantando. Bíblicamente, hermanos, Jesús es 100% Dios y 100% hombre.
100% Dios y 100% hombre. Por eso Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda apiadarse de nosotros, porque Él sufrió como nosotros y como hombre todas las tentaciones que tú puedas haber sufrido. No pecó, pero sí sufrió las tentaciones de Satanás, del mundo, ¿verdad? Y del pecado, para que Él cayera en el pecado. Él sufrió todo eso. Por eso tú puedes acercarte con gracia delante de Dios, sabiendo que Él va a entender tu pecado. Sabiendo que Él va a entender que tú has caído, sabiendo que Él va a entender que tú has sido débil, ¿verdad? Y que hemos sido débiles, que hemos caído en el pecado y que Dios puede perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra naturaleza, porque Él se hizo hombre. No es un Dios como los dioses de los griegos, de los romanos, ¿verdad? Que siempre estuvieron en el Olimpo y que utilizaban a los hombres para manejar sus destinos. Sino que Dios fue un Dios que se hizo carne, amén, que habitó entre nosotros y que estuvo con nosotros. Pelagio, en el 410 después de Cristo, niega el pecado original y la tendencia como seres caídos hacia el pecado en nuestras vidas. Entonces está negando toda la epístola de Romanos escrita por el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo nos dice que no hay un solo justo, amén, que todos nos desviamos a una y que todos siempre, si nos dejan sin oír la palabra del Evangelio, ¿qué hacemos? Pecar. Tú a un niño no le tienes que enseñar a mentir, ¿verdad? ¿Quién ha enseñado a su hijo a mentir? Nadie. ¿Pero a qué te ha mentido? ¿Quién le enseñó? Le tienes que enseñar a decir la verdad. Le tienes que enseñar a ser agradecido. Le tienes que enseñar a ser educado. Pero a ser malo no le tienes que enseñar. ¿Por qué? Porque lo lleva dentro. Los padres que están aquí, tú no eduques a tu hijo. ¿Tú crees que se va a convertir en un buen hombre, una buena mujer? No. En un salvaje, ¿verdad? Vete a saber lo que se va a convertir. Entonces, si negamos esa tendencia que nosotros tenemos al pecado, ¿verdad? Estamos negando, ¿verdad? Estamos diciendo que nosotros nacimos perfectos, sin ningún tipo de decadencia. Somos una raza, ¿verdad? Perfecta delante de Dios. No, hermanos, somos una raza caída delante de Dios y necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. En el 420 después de Cristo, fíjate tú todo lo que se va añadiendo, ¿sí?, a las Escrituras. Déjame decirte, el pueblo judío, cuando Jesús viene en su primera venida al mundo, los judíos ya habían añadido más de 400 leyes a la ley de Moisés. ¿Esto qué nos indica? Que a los seres humanos nos encanta ponernos en nombre de Dios y empezar a hacer las cosas de Dios y empezar a creernos que somos Dios y que podemos añadir y añadir y añadir cosas. No hay que añadir nada a las Escrituras. No hay que añadir nada al Evangelio, ya está todo en la palabra de Dios. Pero en el 420 nace el espíritu monástico, donde hombres y mujeres de fe, viendo la corrupción de la iglesia, deciden aislarse del mundo y guardarse puros para Dios. Esto no es lo que Dios enseñó, porque el mismo Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. El mismo Jesús nos dijo, vosotros habéis sido llamados, ¿verdad?, a estar en medio de un mundo de tinieblas. ¿Para qué? Para que seáis luz. Estáis siendo llamados a un mundo de corrupción. ¿Para qué? Para que seáis la sal de la tierra y no se siga corrompiendo más la tierra. Así que Dios no quiere llevarnos a un monasterio donde nos guardemos allí puros y sin mancha, sino que quiere que habitemos en medio de todos los seres humanos y que seamos luz y que seamos sal en medio de la tierra. Aparece la simonía, que es una de las herejías más importantes en la iglesia que todavía sigue a nuestros días, que es pagar a Dios por sus favores. Este nombre viene de Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago en Hechos de los Apóstoles? Que cuando vio que Pedro, ¿verdad?, se echaba fuera los demonios que hablaban en nuevas lenguas, él dijo, yo quiero ese poder, y ofreció dinero para comprar el Espíritu Santo. Entonces, desde el siglo IX, gran número de abades y de obispos se integraron en el sistema feudal que existía y comenzaron la compra y la venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Incluía la compra de cargos eclesiásticos, ¿verdad? Tú tenías un hijo, tenías dinero, bueno, pues a este lo hacemos obispo, pagas y le hacían obispo. Sacramentos, reliquias, ¿sí? Los pelos de la barba de no sé quién, las espinas de la cruz, de la corona de espinas de Jesús, trocitos de la cruz de Cristo, los clavos de Jesús, el corazón de San no sé qué, los dientes de San no sé cuánto, así todo. Reliquias a las cuales se les da poderes curativos y milagrosos. Promesas de oración
La gracia, la jurisdicción eclesiástica y la excomunión, todo se podía comprar en el siglo IX. Tú podías pecar, podías vivir como tú quisieras, pero con dinero podías pagar tu salvación. Entonces la Iglesia romana comienza a reclamar su supremacía y su derecho a ser la capital mundial de la Iglesia. Comienza a tomar ese poder político y religioso por primera vez en el año 400 después de Cristo. Toman la palabra papa como significado de obispo. Y esto se siguió empleando, ¿verdad?, hasta nuestros días. Así que el obispo de Roma se le llama obispo de Roma y sumo pontífice, el papa de todos los creyentes. No solamente eso lo ha utilizado la Iglesia romana, sino también la Iglesia ortodoxa estuvo durante muchos años llamando a sus obispos papa. En el 451, Roma comienza a prevalecer sobre Jerusalén y sobre Constantinopla, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. En medio de toda esta corrupción, siempre existen un pequeño grupo de personas que son fieles a la palabra de Dios. Ambrosio, por ejemplo, un gran apologista significa defensor de la fe, llamado uno de los padres de la Iglesia y destacado defensor de las raíces del Evangelio. Juan Crisóstomo, un gran predicador del Evangelio que se le llamaba la boca de oro, con un mensaje bíblico centralizado en Jesucristo, que murió exiliado en el 407, lo exiliaron para que no siguiera predicando. Jerónimo, que tradujo la Biblia del griego al latín, que se conoce como la Septuaginta o la Vulgata latina. San Agustín, uno de los teólogos más brillantes, que se convirtió a sus 33 años, era un hombre mujeriego y alcohólico, y se convirtió al cristianismo, ¿verdad?, y llegó a ser obispo de África del Norte. Luego entramos en la edad oscura de la Iglesia, en la Edad Media. Y aquí empiezan a añadirse más y más y más cosas. En el 421 se hace el primer culto a María como Madre de Jesús divino. Ella fue Madre de Jesús hombre, pero no de Jesús Dios. Ahora, cuando tú hablas yo he hablado con algunos sacerdotes y mira cuál es el hilo para llevar a María como Madre de Dios, ¿ok? No te lo pierdas. Este es el pensamiento. En el diccionario, ¿ok?, encontramos que madre es la mujer que engendra, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Se dice que es madre del que ella engendró, ¿ok? Mi madre es madre porque me engendró a mí. ¿Es madre de quién? De Israel. ¿Porque engendró a quién? A Israel. ¿Ok? ¿Lo entendemos? Ok. Entonces, si aceptamos que María es madre de Jesús, ¿lo aceptamos? ¿Sí? María es madre de Jesús. Y que Él es Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que María es madre de Dios. No puede ser. Dios no puede tener madre porque no tiene origen. ¿Amén? ¿Cuál es el origen de Dios? No existe. Si siguiésemos este pensamiento, entonces podemos llegar a otras conclusiones equivocadas, como por ejemplo, si somos hijos de Dios y tenemos la naturaleza de Dios, entonces somos dioses. ¿Es cierto que somos dioses? No. Entonces María es madre de Jesús, hombre. Amén. Madre de Jesús, hombre, pero nunca madre de Dios. Ahora, ¿cuál era el título de madre de Dios? Venus y Diana, madre de dioses. Entonces cogen todo eso y dicen, bueno, entonces podemos adorar a María porque es una divinidad. María es madre de Jesús, sierva de Dios, amén, que puso su vida en las manos de Dios y dijo, hágase conmigo la voluntad de Dios, amén, fue usada por Dios, pero no fue madre de Dios, fue madre de Jesús hombre, amén, de Jesús hombre. Pero esto se introduce en el 421. O sea, quiere decir que más de 400 años que la Iglesia nunca adoró a María. En el siglo IV se establece el celibato obligatorio sacerdotal.
Y Pablo dice, en 1 Timoteo, adelantándose a su época, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo dijo, algunos dirán, no os caséis. Se introduce el celibato por un problema económico. Hasta ese tiempo, hasta el 1139 aproximadamente, los curas, los párrocos, se podían casar. El problema era que al casarse tenían hijos. Al tener hijos, cuando ellos morían, las posesiones que ellos pudiesen tener pasaban a la familia. Pero la iglesia querían que pasase a la iglesia. Entonces dijeron, como había disputas entre quién se quedaba con qué, quién se quedaba con los terrenos, quién se quedaba con no sé qué, que se daba con no sé cuántos, la iglesia dijo, bueno, pues a partir de entonces, celibato. No se casan, si no se casan no hay herederos, si no hay herederos no hay disputas, si no hay disputas, todo para nosotros. Esa fue la idea del celibato. No fue porque Pablo dijera, no, la idea del celibato fue por un tema económico. En el año 526 se introduce la doctrina de la extrema unción, que garantiza a toda persona bautizada que en el último momento de tu vida, si te dan la extrema unción, tú te vas al cielo. Da igual cómo hayas vivido, da igual si hayas pegado a tu mujer, si hayas violado a una niña, da igual si hayas mentido, da igual. Si tú has sido bautizado por la iglesia romana, te dan la extrema unción y tú no vas a perder tu salvación. Gregorio I, el Grande, promulga 3 fundamentos de la iglesia: la adoración a las imágenes, el purgatorio y la transustantación. Entonces en el 593 se introduce el purgatorio. ¿Han oído hablar del purgatorio? Oye. El purgatorio es un lugar donde las personas, bueno, digamos que no son malas, tipo, no sé, tipo Hitler, ¿no? Tipo Marx o tipo esta gente, ¿no? Asesinos, digamos ya, gente muy mala. Pero tú eres un adúltero, no, tú eres un mentirosillo, tú eres un ladroncete, tú eres una persona que no eres tan malo, tú no vas a ir nunca al infierno. Fuiste bautizado, entonces como tú tampoco puedes ir al cielo, porque no estás preparado para ir al cielo, entonces necesitas un tiempo de santificación y un tiempo de perfeccionamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar en el purgatorio? No sabemos. Depende un poco pues de tu evolución, ¿no? Me imagino de cómo vayas. Entonces la iglesia introduce el cielo, el infierno, correcto, el purgatorio, donde las almas se quedan allí en un estado de perfeccionamiento hasta que puedan subir al cielo. Ahora, si tú querías que un familiar tuyo saliese del purgatorio, entonces te vendemos las misas gregorianas. Entonces, las misas gregorianas es una serie de santas misas que se ofrecen durante 30 días consecutivos a la muerte de la persona. Estas misas son ofrecidas individualmente por el alma de cada una de las personas. Aproximadamente a día de hoy son unos 300 euros lo que cuestan las misas gregorianas para poder sacar a un alma del purgatorio. Así que tu alma puede continuar su perfección en la gracia, lo que le permitirá estar finalmente en unión con la Santísima Trinidad, con Dios, que es amor. Amén. Hebreos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, esto es lo que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Tú no tienes purgatorio donde vayas a salvarte, tú no tienes un lugar donde te vas a ir perfeccionando. La palabra de Dios dice, está establecido para todos los hombres de la tierra. Ustedes van a nacer sobre la tierra y van a morir una sola vez. Y después de esa muerte vendrá el juicio sobre sus vidas. A la vez que se levanta esta doctrina del purgatorio, se levanta la doctrina del limbo, porque claro, tenemos un problema. ¿Qué pasa con los niños?
¿Y qué pasa con las almas que murieron antes de la muerte de Jesucristo? Ok, para ellos entonces está reservado el limbo. Es un estado o lugar permanente de los no bautizados que mueren a corta edad sin haber cometido ningún pecado personal. Es decir, un bebé, ¿verdad?, que no lo han podido bautizar. Por eso la gente que vive en la tradición católica, acabas de tener el bebé, tienes que bautizarlo ya. ¿Has bautizado al niño? No, pues tienes que bautizarlo. ¿Por qué? Porque si no lo bautizas, no va al cielo. Entonces, si no está bautizado, va al limbo. ¿Por qué? Porque tiene un pecado que purgar, que es el pecado original. Mácula que solamente puede ser eliminada a través del bautismo. Entonces, de ahí nace el bautizar a los niños desde pequeños. Ok. Nosotros no bautizamos a los niños no porque sea nuestra tradición no bautizarlos, sino porque no está en la Biblia. Amén. Nosotros no nos podemos mover por las tradiciones evangélicas. Nos tenemos que mover por lo que la palabra de Dios dice. Fíjate lo que hicieron con Jesús cuando Él nació. Mira, Lucas capítulo 2. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué hicieron con Jesús? Presentarlo al sacerdote para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ok, ¿cuándo Jesús se bautizó? Jesús comenzó su ministerio, dice Lucas capítulo 3, al comenzar su ministerio era como de 30 años. Era como de 30 años. Y cuando era como de 30 años, dice Marcos capítulo 1, dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una luz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras y los ángeles le servían. Ok, Jesús no pudo ser bautizado de pequeño porque en el momento que salió de ser bautizado se fue al desierto. Entonces Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado por Juan. No bautizamos a los niños, hermanos, porque no está en la palabra de Dios. Presentamos los niños a Dios, claro que los presentamos, ¿verdad? Tú tienes un bebé, tú tienes un niño y quieres presentarlo, pues un domingo hablas y lo presentamos. No cuesta dinero tampoco, no vamos a cobrar por presentar al niño. Pero luego tú educa a tu niño en los caminos de Dios y cuando sea mayor que decida él cuándo quiere bautizarse. Amén. No te preocupes. No se va a ir a ningún limbo, no va a perder su salvación, no va a perder nada. Si un niño muere, ¿verdad? Si 7, 8, 9, 10 años, no sé a qué edad pueden perder un poco la noción se van al cielo. Se van al cielo. Están con Cristo. Es más, todos los niños abortados están en el cielo. Todos. Millones y millones de niños. Entonces, ni purgatorio, ni limbo. ¿Amén? ¿Estamos entendiéndolo? Amén. Año 600 se establece la misa en latín, porque dicen que es el idioma de los ángeles. Entonces, en el cielo dicen que los ángeles hablan en latín. Entonces, en el 600 se establece la misa en latín porque es el lenguaje de los ángeles. En el 787 se instaura el culto a las imágenes ya de forma absoluta y total y a las reliquias religiosas. ¿Ok? Tú aquí en La Laguna puedes ir a ver una reliquia que hay de una monja que es incorrupta. Y la adoran y le piden que haga milagros y esto y lo otro. En el 850 se instaura el agua bendita para expulsar los demonios. En el año 1115 se establece la confesión auricular, es decir, la confesión de pecados a oídos del sacerdote. Entonces la Iglesia estuvo más de 1100 años, escúchalo, más de 1100 años sin tener que confesar los pecados a un hombre.
En el año 1229 se prohíbe, escúchalo bien, leer la Biblia bajo pena de muerte. O sea, el libro en el cual está fundamentada la religión se le prohíbe leer a las personas. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, leed las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Pero prohibieron leer la palabra de Dios, y estuvo prohibida la Biblia por más de 1000 años. Año 1303 se declara a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la única Iglesia verdadera, y no hay salvación fuera de ella. Todas las demás son sectas. En el año 1518 se levanta Lutero y promulga las 95 tesis, 95 preguntas que hizo al Papa de Roma. Contéstenme estas 95 preguntas. 500 años después, todavía no se ha contestado. Una por una: adoración a María, purgatorio, limbo, Ahí estaba, Lutero puso las 95 tesis. Estúdienlas, léanlas. Es la historia de la Iglesia. Entonces, en el año 1525, ya después de la Reforma, comienza esa venta de indulgencias y que se vendían bulas papales. Entonces, en el siglo XVI, los abusos y el tráfico económico dieron lugar, y fue uno de los motivos principales por los cuales Lutero impulsó la reforma de la Iglesia. En 1546 se añaden 11 libros a la Biblia. Entonces, la Biblia había estado aproximadamente unos 1300 años sin tocarse. El canon bíblico se estableció con Constantino, se hizo la Biblia, y estuvo más de 1000 y pico de años sin tocarse la Biblia, hasta que se añadieron otros 11 libros. En 1546, frente a la sola escritura de la Reforma, ¿verdad?, cuando Lutero se levanta y dice solamente la escritura, Roma establece que no solamente la fe depende de la palabra de Dios, sino que depende de las tradiciones, y le da la misma autoridad a las tradiciones de la religión que a la palabra de Dios. Claro, si no aparece aquí el culto a María, si no aparece aquí el purgatorio, ¿por qué lo seguís creyendo? Porque es tradición. Y la tradición tiene la misma autoridad que las Escrituras. Entonces siempre estás cogido, siempre estás pillado. Yo hace poco hablé con un cura y le dije, bueno, entonces, ¿por qué tú sigues a ciencia? Él me dijo, yo sé que no se debe de adorar a las imágenes. Yo lo sé, pero es tradición. Pero es tradición. Y para nosotros tiene la misma autoridad la tradición que la Biblia. Año 1562, la misa es una ofrenda propiciatoria. Quiere decir que con el solo hecho de ir a la misa, tus pecados son limpiados. Como la Reforma estaba ganando muchos adeptos y se estaban convirtiendo por centenas y por miles, entonces dicen, bueno, para ponerlo más fácil para su salvación, con que acudan a la misa, ya son salvos. Entonces, estos pecados de los vivos y de los muertos son perdonados cuando el cura levanta la hostia y dice en latín, crucifico a Cristo. Entonces, convirtieron la misa católica en un sacrificio. Cada vez que se hace una misa católica es un sacrificio a Cristo, se sacrifica a Cristo, todos los días sacrificando a Cristo. Hebreos dice, porque solamente se sacrificó ¿cuántas veces? Una vez por el pecado de los hombres. Y ya está, amén. No hay que seguir sacrificando a Cristo. Cuando nosotros hoy tomemos de la Santa Cena, no estamos sacrificando a Cristo. Cristo es nuestra salvación, ¿verdad? Y solamente Él pudo tomar el lugar de nuestros pecados. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio por nuestros pecados, no una misa, no un culto. Algunos evangélicos
creen que por venir al culto también son salvos. No. No. Hay personas todavía que llevan esa tradición de la Iglesia Católica y dicen, bueno, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Tú eres cristiano si has entregado a Cristo. Tú eres cristiano si has pedido perdón a Cristo por tus pecados. Tú eres cristiano si sigues a Cristo. Amén. Tú eres hijo de Dios y naces de nuevo. Si no naces de nuevo, por muchas misas o por muchos cultos evangélicos a los que vengas, mueres y te vas al infierno. No es la asistencia a los cultos, no es la asistencia a la oración, no es lo que te salva. Lo que te salva es la sangre de Cristo. Es el reconocer que somos pecadores. Es el reconocer que necesitamos un Salvador. Es el reconocer que necesitamos a Jesucristo y que la muerte de Jesús en la cruz es para nuestras vidas. No por tradición, no porque vengo de una familia cristiana. Es como si yo dijera, como yo soy pastor, mis hijos son salvos. No. Mis hijos serán salvos si entregan su vida a Cristo, y si no entregan su vida a Cristo se van al infierno. Entonces acumulamos, ¿verdad? Un montón de tradiciones y tradiciones, ¿verdad? Y las traemos y seguimos viviendo en esas tradiciones. Siguieron añadiendo, en 1854 se instaura la doctrina de la Inmaculada Concepción, que dice que María no tuvo hijos, que fue virgen antes y después del nacimiento de Cristo. Hay una fiesta en España que se llama la fiesta de la Inmaculada Concepción. Cuando se celebra esa fiesta en España, que sepas que es porque dicen que la Virgen María fue virgen antes y después del nacimiento de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 1 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Porque José quería dejar a su mujer, ¿verdad? Y bueno, pues la dejo yo me huyo y me echan la culpa a mí de que yo la dejé embarazada. Entonces salvo su honor, pero a mí me van a perseguir y me matarán por adúltero o fornicario. Pero un ángel le dice: lo que es concebido del Espíritu, no tengas temor en recibir a María como tu mujer. Pero mira lo que dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció significa que no tuvo relaciones sexuales hasta que no dio a luz a su primogénito y le puso su nombre Jesús. Pero después de que Jesús nació, una vez casados María y José, ¿qué hicieron? Tener hijos. Algunos fueron discípulos de Jesús. Entonces, pasaron más de 1500 años, 15 siglos, escúchalo bien, hasta que llegamos a la conclusión de que María fue virgen antes y después. ¿Qué pasa en esos 1500 años? ¿Que no era verdad? Que se fueron añadiendo y añadiendo cosas. La sexualidad no es mala, hermanos. Siempre la Iglesia Católica ha tenido el sexo como algo... ¿no? Tú te casas con tu mujer y disfrutas de la sexualidad, ¿amén? ¿Amén? No, lo veo ahí que no dicen nada, pues será que no disfrutan. No, digo yo. Ayúdenme, o soy el único. ¿Eh? Si estás soltero, ¿no? Si no estás casado, no hay. Pero estás casado, amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias. No hay pecado en el sexo. Hay pecado en el sexo fuera del orden de Dios. Fuera del orden de Dios. Pero en el orden de Dios, hermano, como si María estuviese pecando por conocer a José. Como si José estuviese pecando por conocer a María. Como si tú estuvieses pecando cuando conoces a tu... No. ¿Te casaste? Pues disfruta de la vida matrimonial, amén. Un día hablaremos de eso, ¿verdad? Claro que sí. Si estamos hablando de esto, podemos hablar de todo. 1500 años hasta que se les ocurrió que, bueno, vamos a poner otra cosa más. Pero no paran. Año 1870 se establece el dogma de la infiabilidad del Papa. Es decir, todo lo que dice el Papa
está a la altura de las Escrituras. Entonces se añaden, según la tradición católica, 3 fuentes de inspiración para la Iglesia: la Biblia, la tradición y la palabra del Papa. La Biblia, la tradición y la palabra del Papa. Esto cualquier sacerdote te va a decir, es así. No me lo invento yo porque yo quiera decir que están equivocados, no, es así. Tenemos 3 fuentes de tradición: Biblia, tradición y palabra del Papa. Entonces, la tradición a la altura de la palabra y la palabra del Papa a la altura de la palabra de Dios. Y decimos que el Papa, todo lo que diga, no se equivoca. En el año 1950 se hace oficial la Asunción de María, es decir, ella no muere, sino que es llevada al cielo directamente. ¿En qué parte del Evangelio estáis? ¿Quién fue ascendido a los cielos después de su muerte y de su resurrección? Cristo. Amén. 40 días después de su resurrección es elevado a los cielos. Pero de María ya no vas a oír hablar de María absolutamente nada después de que está a los pies de la cruz de Cristo. Ahí desaparece María. Ahí María entra en la comunión con los apóstoles, entra en la comunión con la Iglesia y es una más de la Iglesia. No vas a encontrar a ningún apóstol, a ningún versículo en el que Pedro o Juan o Jacobo, cualquiera de los apóstoles o Pablo dijera o fuera María o esto intermediaria. No. Ya está. Dios es suficiente. Amén. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No necesita madre. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que os habéis despistado tan rápidamente. No que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y hemos convertido la iglesia, porque hermanos, no hubo otra iglesia hasta el 1518 que Lutero saca la reforma, no hubo otra iglesia. Yo dije, Señor, yo orando, yo, Señor, ¿y cómo se convertía esa gente? En esa edad tan oscura de la iglesia. En esa profundidad oscura de la iglesia, pero Dios siempre tengo mi remanente. Amén. Siempre tengo a mis hombres, que los guardo, que los protejo. Cristo nunca ha dejado a su iglesia. Amén. Y aunque la iglesia se haya desviado tanto del evangelio, aunque la iglesia haya añadido tantas cosas, hermanos, volvamos a la fe en Cristo. Volvamos a la esperanza en Cristo. Volvamos a lo que está escrito en la palabra del Señor. Desechemos, pues, todas las cosas que se han ido añadiendo. Y Pablo sigue diciendo, dice, mas si aún nosotros, está hablando él como apóstol, si aún nosotros, o incluso alguien mayor que nosotros, es decir, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa sea anatema? Eliminado, quitado, fuera. Si yo mañana vengo aquí y te digo, predicando, te digo una barbaridad, no, échame de la iglesia. Mañana vengo aquí y pongo aquí un cirio y digo, este es el cirio de San La Matanza, y a partir de ahora, cada vez que el que entre por la iglesia tiene que encender el cirio para que, yo qué sé. No, fuera, amén. Fuera, llamas a Miguel, fuera, fuera. Anatema, amén, anatema. El próximo domingo, señores, el miércoles en mi casa vino un ángel y me enseñó. No, fuera. Me enseñó que ya no hay que tomar la Santa Cena. Que en vez de pan y vino, pan y Coca-Cola. Ya ha sucedido en Estados Unidos. En vez de vino, Coca-Cola. ¿Ah, sí? Real. Coca-Cola. Lo denunció un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo lo vuelve a repetir. Pablo, que sabía lo que iba a suceder. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Hermanos, vamos a acoplarnos a la palabra de Dios. Hoy le ha tocado a la iglesia más antigua, más tradicional. El domingo que viene nos toca a los evangélicos. Que tenemos tela. El domingo que viene vienes y ese nos toca más de cerca. Te lo he dado para que entiendas y sepas, ¿verdad? Cuando hables con las personas, no que los amonestemos de una forma bruta, sino que los amemos. Amén. Son siglos de tradición y es difícil romper con eso. A menos que el Espíritu Santo no venga a sus vidas y a menos que esas personas no busquen de corazón a Dios, van a seguir con sus tradiciones. Esas viejitas, a lo mejor de 80, 90 años, y ahora no tenemos aquí a Toñita, pero muchos no conocen a Toñita. Pero Toñita es una hermana de la iglesia que tiene 60 y tantos años y tenía la casa llena de ídolos por todos lados. Tenía allí San Patricio, San no sé qué, Santo tal, cual, no sé qué. Se convirtió, cogió todo aquello y lo desterró. Al desván. Amén. Al desván. Vino, se bautizó, se congregó con nosotros. Amén. Ahora no está pudiendo venir, pero una persona que dejó su tradición y abrazó la fe. Hermanos, no estoy aquí predicando para que alguien se sienta ofendido o para insultar a alguien o para faltar el respeto a alguien. Estoy aquí para que nos demos cuenta, hermanos, de que a lo largo de la historia se han añadido tantas y tantas cosas a la palabra de Dios y que deberíamos de volver a los principios. Amén. Y advertir a aquellas personas que aún siguen pensando en la tradición y siguen pensando en todo esto. Eso no salva. Eso no salva. Quien salva es Cristo. Quien salva es la sangre de Cristo. Y ahora cuando tomamos el pan y el vino no se convierte en carne y sangre, la transubstantación que habla la iglesia. No, hermanos, son símbolos de la carne y de la sangre de Cristo, símbolos, pero no son reales. No es algo milagroso que sucede dentro de nosotros y que se convierte. No podemos comer la carne de Cristo. Amén. ¿Cómo va a comer la carne de Cristo? Si Dios prohibía la sangre en el Antiguo Testamento, beber sangre, ¿cómo va a decir que bebamos su sangre? No, esto es símbolo de mi sangre que por vosotros fue derramada. Amén. Ve un momento a 1 Corintios. Terminamos ya con esto. 1 Corintios 11. Amamos a los católicos, amén. Mi familia es toda católica, toda enterita. Salvo algunos ahí que nos escapamos ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque iluminó la vida de mis padres. Y viven en sus tradiciones y en sus cosas, ¿no? Y cuando tú yo estuve en la misa de un hombre que falleció, amigo mío, y yo oí al cura y no sabía si iba a ir para el cielo el hombre o no. Yo digo, ¿cómo no se puede tener esa esperanza? Le echó de todo, agua bendita, no sé qué, no sé cuántos, pero al final dijo, y a lo mejor nos encontraremos en el reino de los cielos. Todos los nacidos de nuevo estaremos en el reino de los cielos, amén. Todos. Y hoy vamos a tomar la mesa del Señor. No vamos a sacrificar a Cristo otra vez. No vamos a beber su sangre ni vamos a tomar su carne. Dice Pablo, capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cuándo recibió Pablo esto del Señor? Si no estuvo con el Señor. En el cielo. Esto recibí, igual que habla del misterio, que un día hablaremos del misterio de Pablo, cuando recibió ese misterio, si no anduvo con Jesús.
Pablo no anduvo con Jesús, Pablo era un inconverso cuando Jesús estaba sobre la tierra. Pablo se estaba preparando para ser un judío de los judíos. No quería saber nada de Cristo. ¿Y cuándo recibió esto del Señor? Cuando fue tomado por Dios y fue instruido por Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿En qué? En memoria de mí. Recordamos a Cristo, amén, su padecimiento, su sacrificio. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿en qué? En memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ahora, ¿quién puede participar de la mesa del Señor? Las personas que pertenecen a la Iglesia de Cristo. ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia de Cristo? Los que han nacido de nuevo. Amén. Los que han sido bautizados conforme al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque si yo te diese la Santa Cena sin tú haber entregado tu vida a Cristo, sin tú haberte bautizado, que debería de ser algo, ya lo hemos estudiado algunas veces, ¿verdad? Debería de ser algo automático, me convierto, me bautizo, no como hacemos ahora, me convierto y 5 años después me bautizo. No, me convierto y me bautizo, ¿amén? Creo en Dios y me bautizo. ¿Dónde? En un río, da igual, mira, rodeado de mar. Esta tarde, si quieres, te bautizo. ¿Amén? ¿Amén? Vamos esta tarde. No, vamos para el mar y ahí te bautizo. ¿Alguien quiere bautizarse esta tarde? Sí. Vamos. ¿Seguro? Amén. Pues para abajo. ¡Hala! Les mando por WhatsApp donde vamos a estar. ¿Amén? ¿Amén? Aquel que iba para allá, para Oriente, y le dice: ¿no entiendes lo que eres? No entiendo, yo te lo explico. Y él dijo: hay agua, ¿me puedo bautizar? Bautízate. No, es que tienes que dar un curso, no es que tienes que no sé qué, no es que que va a bautizar, que va. Tú has entendido la Trinidad, tú has entendido el Santo. No, espérate. No. El primer día que Pedro predica, ¿cuántos se convierten? ¿Cuántos son bautizados? Todos. Esa es tradición evangélica, ¿ves? Una tradición que hemos metido, nos adelantamos. Para bautizarte, para el carro. No, tú has creído en Jesús. ¿Has pedido perdón a Dios por tus pecados? Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y participa de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque si lo haces, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente? Sin discernir, sin saber lo que se está haciendo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y como consecuencia de no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo cual, como consecuencia de hacer las cosas a la ligera, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amén. Así que vamos a prepararnos para recibir la mesa del Señor. Cierra tus ojos. Ponte de pie.